Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase número 6 de lenguajes artísticos. Nos volvemos a encontrar de modo asincrónico y vamos a trabajar en la unidad 3 en esta clase. La unidad 3 está vinculada con los modos de institucionalización del arte, pero no solo de institucionalización, sino vamos a ver en términos de un gran tema en relación con lo artístico, el concepto de autonomía del arte, y también en términos de las teorías sociales y de la sociología, una segmentación del arte respecto de otras zonas de lo social, pero no solo del arte, sino también de, digamos, las diversas prácticas de la vida social que antes estaban, que en el mundo premoderno estaban unidas o entrelazadas y que se van a ir segmentando. Voy a compartir pantalla. Entonces, el tema que vamos a ver es el de la constitución de un sistema del arte. Y en relación con eso, como decíamos, vamos a ver posiciones más radicales y menos radicales, podríamos decir. Cuando hablamos entonces del lugar del arte en la vida social, nosotros vamos a trabajar con un autor que no es el único que plantea esto, pero que sí lo plantea como en blanco sobre negro, que es Scheiner, un autor norteamericano, que viene de la historia cultural y que plantea que el arte es una invención del mundo moderno, es decir, que eso que llamamos arte, así en singular, como la reunión de diversas disciplinas que existían desde hacía mucho tiempo, pero que no estaban todas unidas bajo un mismo concepto, es una invención del mundo moderno. Es decir, que eso que nosotros llamamos arte, antes no existía como tal, ¿sí? Y en ese sentido, de una manera fuerte, la idea de que el arte, tal como lo concebimos a partir del mundo moderno, no es en absoluto una noción que sea traspolable a otras épocas y a otras culturas. Una posición un poco más matizada que esa es la que dice que en realidad en el mundo moderno lo que sucede con el arte es que adquiere autonomía o autonomía relativa, es decir, que se despega de otros aspectos de la vida social. Vamos a ver, qué sé yo, de la religión, del entretenimiento, de las cuestiones utilitarias, que se separa. ¿Y por qué autonomía relativa? Porque en realidad hay muchos autores que entienden que justamente este proceso de separación es un proceso que puede hacer, y de esto vamos a hablar más adelante en la clase, por la aparición, digamos, del funcionamiento del arte como mercancía, ¿sí? Es decir, la presencia del mercado es lo que
por un lado, permite que la actividad artística se constituya en autónoma, pero que a su vez hace que sea autónoma de todo, menos de las cuestiones económicas, ¿sí? En realidad hay diversos autores que desde la sociología y de la antropología van a plantear algo que en términos de un sociólogo alemán importante, sistémico, de la década del 80 y 90 del siglo XX, Niklas Luhmann, plantea como la segmentación de la sociedad moderna. Esa segmentación no se da solamente en relación con el arte, sino con la aparición de diversos subsistemas que cada uno se maneja según sus propias leyes. Las ciencias, el derecho, la política, la religión, la moralidad, el arte, por ejemplo. Y bastante antes, uno de los fundadores de la sociología como disciplina científica, Weber, habla de que lo que caracteriza a la sociedad moderna es la separación de lo que antes estaba unido bajo la moral y la autoridad religiosa en tres grandes esferas, que son la ciencia, la moralidad y el arte. Si ustedes observan, estas tres grandes esferas están vinculadas con las tres grandes críticas que generó Kant en su sistema filosófico, ¿sí? La ciencia ligada a la crítica de la razón pura, la moralidad ligada a la crítica de la razón práctica y el arte ligada a la tercera crítica, que es la crítica del juicio. Según Weber, estas tres grandes esferas en las que se separaba el mundo moderno están vinculadas como a tres aspectos fundamentales de la vida social, que son por un lado el aspecto cognoscitivo instrumental, el de la ciencia y la tecnología, por otro lado el de la moral práctica, es decir, todo aquel que tiene que ver con la constitución del derecho, de los derechos y deberes de los ciudadanos, y de la relación entre la libertad individual y las responsabilidades sociales, y un una tercera esfera, que es la esfera estético-expresiva, ¿sí? Que es la que corresponde al arte. Esta constitución de una sociedad compleja en la que existen entonces esas diferentes zonas o sistemas sociales que se manejan cada uno según sus propias reglas, ¿sí? Dan lugar a esto que llamamos la invención del arte, ¿sí? Y dan lugar a esa separación, decíamos, del arte respecto de otras zonas de lo social con las que había estado normalmente unido. Esa es una de las razones por las cuales el concepto de arte en singular no existía, ¿sí? La separación del ritual. Ahora vamos a leer un pequeño texto de un autor del siglo XVIII, Lessing, que plantea esto. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando vimos, por ejemplo, La Dama de Saint-Sernin, veíamos que en las llamadas sociedades frías por Lévi-Strauss,
digamos, la producción artística era parte de un fenómeno propio de toda la comunidad, que constituía por eso como un lenguaje comprendido por todos y que estaba directamente vinculado a las relaciones con lo trascendente, ¿sí? Tanto para, digamos, rituales vinculados con el nacimiento, con la muerte, con la fertilidad, con la capacidad, digamos, de conseguir alimento, etcétera, etcétera. Por otro lado, la separación respecto de lo útil. Vamos a ver que va a quedar fuera del sistema del arte todas aquellas actividades productoras de objetos que se utilizan en la vida cotidiana. Por ejemplo, la tapicería, la ebanistería, la cerámica, que antes formaban parte del mismo mundo que la pintura, la escultura, la arquitectura. Vamos a ver que justamente la arquitectura es un tema, porque si hay algo que tiene utilidad en la vida del hombre, es justamente la arquitectura, ¿sí? Es el lugar donde morar o donde realizar diversas actividades, ¿sí? Y por último, la separación respecto del entretenimiento, ¿no? Esto es también importante porque el momento moderno es el momento en que además se constituye una filosofía del arte que es vinculada con esa corriente filosófica que fue el romanticismo, que plantea al arte como algo serio, como algo justamente que para muchos filósofos o autores o poetas románticos es tan serio que en esa sociedad que está en un proceso fuerte de secularización desde el Renacimiento en adelante, en algún sentido el arte viene a ocupar el lugar justamente del vínculo con lo trascendente, el lugar de la religión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa suerte de solemnidad y de endiosamiento del arte y los artistas va a hacer que el arte quede totalmente desligado del entretenimiento. Y eso es algo que todavía hasta hoy nos acompaña cuando solemos decir, ay no, pero eso es comercial, eso es pasatista, ¿sí? Ese cine es un cine de fórmula, no es arte, esa música no es música, es tachín tachín, por ejemplo. La literatura, cuando se vende mucho, se trata de algo bajo en la cultura, digamos, ¿no? Estas cuestiones están muy vinculadas a la invención del arte como una institución social más, y generando sus propias instituciones, igual que esas otras esferas de lo social, ¿sí? Lessing, en el capítulo 9 de su libro Laoconte, dice: solo quisiera dar el nombre de obra de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar como tal. Es decir, aquellas en las que la belleza ha sido su primera y última intención. Si ustedes pueden observar, ya en este primer párrafo hay dos elementos que son fundamentales para esta invención del concepto de las bellas artes, ¿sí? O del arte con mayúscula y en singular, que es, por un lado,
el hecho de que el artista se manifieste como tal, es decir, que se considera, y esto es por primera vez, que el artista es un sujeto que expresa algo de su interior, que eso que expresa es una creación propia, ¿sí? Es una creación de la nada, ¿sí? Es decir, sobre esto, digamos, hay mucho trabajo, mucho análisis, esta idea de que el artista es un hombre particular, distinto del resto de la humanidad, porque tiene una capacidad que es una capacidad cuasi divina, así como Dios creó el mundo en 6 días de la nada y luego descansó, el artista es aquel que logra crear algo que antes no existía sin necesidad de seguir ninguna regla previa o de haber aprendido lo que hace. Y el otro concepto fuerte que está ya en esta primera frase es el de la belleza, ¿sí? El arte está directamente ligado a la necesidad de producir belleza, como única intención. Es decir, que vamos a ver que el arte entonces se separa de cualquier otra actividad que no sea la actividad de la pura contemplación desde el punto de vista de la recepción. No se hace nada con el arte más que contemplarlo, que vincularse con él. Dice Lessing, todas las demás obras en las que se echan de ver huellas demasiado claras de convenciones religiosas no merecen este nombre, porque en ellas el arte no ha trabajado por mor de sí mismo, sino como mero auxiliar de la religión, la cual en las representaciones plásticas que le pedía el arte atendía más a lo simbólico que a lo bello, ¿sí? Aquí hay una separación por la cual el arte solo tiene que ocuparse de la belleza. No debe ocuparse de ninguna cosa como, por ejemplo, servir, entre comillas, a la religión, ¿sí? Cuando sirve a la religión, según Lessing, es más simbólico que bello. Esto es bien importante porque a lo largo del siglo XVIII se va a constituir eso que Scheiner denomina el sistema de las bellas artes. El sistema de las bellas artes, según Scheiner, es un proceso que empieza en el Renacimiento y que culmina entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que va a separar fuertemente, a dividir las bellas artes de las artesanías, ¿sí? De las artesanías, del arte popular. Y por supuesto también de lo que después se va a considerar en el siglo XX de lo masivo, ¿sí? Por eso yo hablaba antes de esa separación con el entretenimiento. Si ustedes ven acá estos dibujos, estas ilustraciones, vamos a ver que aquí se encuentran la música representada, por ejemplo, por la guitarra, por el pentagrama con las notas musicales, la literatura representada por la tinta y la pluma, o por el lápiz y la hoja, o por los libros, digamos, la pintura representada por la paleta y por el pincel y la tela,
el teatro, representado por las famosas dos máscaras, ¿sí? La de la tragedia y la de la comedia. Luego se encuentran algunas otras, como la cerámica, productora de objetos que pueden ser objetos utilitarios, la arquitectura, productora de edificios, que pueden ser edificios para la vida cotidiana, pero también pueden ser edificios para la religión o edificios para el gobierno, etcétera, etcétera. Y luego aparecen acá esas disciplinas que necesitan de una tecnología específica para producir, como diría Dubois, que son máquinas de imágenes, para producir imágenes, ¿no? Como la fotografía, acá con una cámara fotográfica, digamos, de la época analógica, o digital podría ser también, pero no el celular, y la, no el proyector, sino la cámara justamente filmadora, ¿sí? O aquí vemos directamente el fílmico. ¿Por qué entonces están rodeadas con círculos algunas de estas disciplinas? En el caso de la cerámica, justamente porque va a quedar afuera, como yo decía, junto con otras actividades que en tanto sirven en la vida cotidiana, generan elementos que son útiles, por ejemplo, los tapices para calentar, las cerámicas para guardar líquidos, para servir la comida, para cocinar, la ebanistería o la carpintería para construir muebles de diverso uso. La ruptura entonces entre bellas artes y artesanías, van a ver que está muy bien trabajada por Scheiner, y que implica una serie a su vez de capacidades distintas que van a empezar a ser concebidas como propias del artesano o del artista. El artista es un creador, el artesano no. El artesano es un productor de objetos que pueden ser bellos, pero que son objetos útiles. En el caso de el arte, una de las características que vamos a ver que tiene es que produce, las obras de arte son únicas, en cambio, los objetos artesanales pueden ser múltiples, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales también las imágenes que por su producción mecánica tienen capacidad reproductiva, entran en conflicto con esa noción de arte vinculada a lo único. Esto es algo que trabajó mucho Walter Benjamin, que justamente planteó el concepto de aura para esas obras de arte única, pensando él fundamentalmente en el caso de las imágenes, y de la ruptura del aura o la desaparición del aura en el caso de las imágenes que nacen, que son parte, digamos, ya no de un objeto único, sino de un objeto múltiple, un objeto que es reproducible mecánicamente, como la fotografía o como el cine. Sin embargo, como decíamos en una de las clases pasadas, desde el momento en que la fotografía aparece, más o menos en la década del 30 del siglo XIX,
va a sufrir una serie de ataques muy importantes porque es la primera de las máquinas productoras de imágenes. Y entonces, digamos, se la va a discutir mucho como productora de belleza, podríamos decir, ¿no? En cambio, al cine, que surge hacia fines del siglo XIX, rápidamente se lo va a considerar el séptimo arte. Fíjense que ya esta misma concepción nos muestra que el proceso de constitución de las bellas artes es un doble proceso. Es un proceso que, por un lado, reúne una cantidad de disciplinas preexistentes bajo ese paraguas de que son arte, y por otro lado excluye otra serie de disciplinas preexistentes para empezar a ser consideradas algo distinto al arte, ¿sí? No solo distinto, sino menos elevado, ¿sí? Es decir, que en esta clasificación, en esta invención del arte, hay además una profunda jerarquización respecto de las diversas producciones humanas, ¿sí? Algunas como más elevadas y otras como menos elevadas. En parte, esta jerarquía ya venía de una larga tradición, que es la tradición clásica, la tradición grecorromana, donde, como decíamos, hay un planteo del trabajo humano también como diferenciado. Se piensa que existe la posibilidad de hacer un trabajo que era incluso pensado como servil, todos aquellos que tenían que cocinar, limpiar, pero también producir, construir cosas. Se dedicaban a un trabajo que era considerado solamente físico, ¿sí? Y en cambio, aquellos que eran los filósofos o los políticos hacían un trabajo fuertemente intelectual, ¿sí? Entonces se consideraban las artes liberales y las otras eran las artes mecánicas. Esa diferenciación se va a mantener mucho tiempo y va a ser incluso que, por ejemplo, la música o la poesía sean consideradas desde mucho tiempo antes como más elevadas, por ejemplo, que las artes productoras de objetos, como la pintura, la escultura o la arquitectura, justamente porque ellas dependían de un trabajo físico muy concreto. Claramente, así como no existen artes del tiempo y artes del espacio, sino que todas están organizadas por estas dos coordenadas, tampoco existen artes que se hagan solamente con el pensamiento, con la cabeza, y otras que se hagan solamente con el trabajo físico, ¿sí? Ahora, es bien interesante que para constituir este mundo particular, que es el de las bellas artes, separado del resto de los mundos, se genera ese doble proceso de inclusión de algunas disciplinas y exclusión de otras. Pero esto está ligado además a la aparición de algunas disciplinas que se van a dedicar a reflexionar acerca del arte y de lo vinculado al arte. Pensemos nosotros que
las ciencias se inventan todas en el mundo moderno, ¿sí? Que en eso Weber tenía mucha razón. Hasta ese momento no existía separación entre la física, la matemática, la biología, etcétera, ¿sí? Entonces, la constitución de un sistema científico también es sobre el que se encabalga la aparición de la historia del arte como una disciplina autónoma en sí, es decir, no es lo mismo que la historia en general, sino que es la historia en particular de las producciones artísticas, sobre todo a partir de este libro que estoy mostrando acá, de Winkelmann, que es la historia del arte en la antigüedad, ¿sí? Se considera que ese libro es la primera historia del arte que plantea la constitución de la disciplina, porque tiene un objeto de estudio específico y porque propone un método de estudio. Por otro lado, también en el siglo XVIII aparece otra disciplina que en realidad no va a ser considerada una ciencia, como si la historia del arte o la estética, que es la crítica de arte, ¿sí? La crítica de arte es un fenómeno que está muy ligado a una discusión que se venía produciendo especialmente en Francia y que se conoció como la querella entre los antiguos y los modernos. La querella entre los antiguos y los modernos tiene que ver con digamos, con uno de los fenómenos que van a constituir al mundo moderno como separado, sobre todo, del modelo más elevado por excelencia en la sociedad occidental, que era considerada la antigüedad clásica, ¿no? Y que empieza a pensar la posibilidad de que las producciones culturales y artísticas de la propia época son tan valorables como aquellas que había generado el modelo clásico. Por lo tanto, la crítica se va a ocupar de informar y de evaluar las producciones actuales del arte, ¿sí? Y la crítica va a estar muy ligada a la aparición de los medios masivos, fundamentalmente la prensa, porque va a ser el espacio en el que se informe para el gran público, posible receptor de música, de poesía, de artes visuales, las nuevas obras, ¿sí? No solo se informe, sino que además, en tanto palabra experta, las evalúe, ¿sí? Una tercera disciplina que va a ser considerada parte de la filosofía, que es la estética, ¿sí? Que el nombre lo da un filósofo alemán en el siglo XVIII que se llama Baumgarten, que escribe el primer libro de estética que estoy mostrando acá, y que ese libro implica digamos, la constitución de una parte de la filosofía que se va a ocupar de un aspecto específico que tiene que ver, según Baumgarten, no con las facultades elevadas del hombre, que son las que tienen que ver con la razón y la lógica, aquellas de las que se ocupa la filosofía, sino las facultades consideradas desde ese momento como
menos elevadas, digamos, como las facultades de lo sensible, ¿sí? Y de lo perceptivo. A esas facultades, o de esas facultades, se ocupa la estética. Por eso, la tercera crítica, la crítica del juicio, corresponde a este tipo de facultades, ¿sí? Así como se constituyen prácticas y disciplinas separadas para pensar, para reflexionar, para poner palabras sobre las producciones artísticas, para funcionar como mediadoras entre el arte y el público, o el arte y la sociedad en general, se van a constituir instituciones que son instituciones incluso de carácter oficial, ¿sí? Las academias ya venían desde el Renacimiento, ¿sí? Pero se van a consolidar. En el caso de Francia, que rápidamente va a ser, digamos, una sociedad monárquica muy fuerte, con una monarquía absoluta. La academia va a ser parte de las instituciones oficiales, ¿sí? Pero también fuertemente en el siglo XVIII, el museo, tanto el Museo de Ciencias Naturales como el Museo de Arte, que tiene esa doble función, que tiene que ver con preservar todo aquello que la sociedad considera valioso, pero también con exponerlo, ¿sí? Para que pueda ser visto, para que pueda, digamos, el público, un concepto que vengo repitiendo y que es un concepto central para la constitución del sistema de las bellas artes, pueda también disfrutarlo. Disfrutarlo y aprender, podríamos decir. El concierto es algo muy interesante. Solemos pensar que siempre se hizo música como se hace música ahora. Y la verdad es que la música, a diferencia de otras artes, siempre estuvo absolutamente entremezclada en todas las situaciones de la vida social. En las situaciones rituales, en las situaciones de gobierno, en las situaciones de entretenimiento social, en las situaciones en todas, digamos, ¿no? Seculares, religiosas, etc. Por lo tanto, la música siempre estaba presente en el medio de otras actividades, ¿sí? Lo que aparece como absolutamente novedoso es la posibilidad de ir a escuchar música sin estar haciendo otra cosa, sin estar comiendo, sin estar cantando, sin estar bailando, sin estar participando de una misa o de una situación ritual o de una, digamos, de un evento político o militar, por ejemplo. Esta idea entonces del concierto es una invención moderna también, una actividad moderna, y va a ser una de las actividades que además más gente va a llevar, ¿sí? Cada vez más. Digamos, también hay una distancia entre un concierto de este tipo que estamos viendo todavía con velas y un concierto como los grandes conciertos de la actualidad, ¿no? Acá vemos una imagen del museo, otra de las instituciones de las que hablábamos. Cuando hablamos de instituciones, ¿de qué estamos hablando?
de que el Estado dedica además una erogación económica para sostener, para solventar esas instituciones, el Estado o los privados, digamos, el mundo capitalista, ¿no? Esto quiere decir que se lo considera algo fundamental en la vida social moderna. La última imagen, esta que vemos aquí a la derecha arriba, es una imagen que está vinculada a los salones literarios, que también son una práctica que se constituye en este periodo, en el periodo de la llamada Ilustración o del Iluminismo, en el que los poetas o los escritores se reúnen para leerse los unos a los otros las nuevas producciones poéticas o literarias, y a su vez estos salones en general son organizados por muchas mujeres pertenecientes a la aristocracia, que funcionan, vamos a ver ahora, como mecenas, ¿sí?, de los poetas, de los artistas, y que no solamente entonces generan este espacio para que los poetas y los escritores se reúnan entre ellos, sino también para dar conocimiento público a esas producciones. E incluso para generar situaciones de evaluación de esas producciones, ¿no? Concursos, por ejemplo, cosa que también venía haciendo la academia. Desde el punto de vista económico, se da una transformación fundamental respecto de la producción artística, y que es algo que yo ya nombré antes, digamos, es el pasaje lento, digamos, que todavía hoy, digamos, en realidad son dos situaciones que conviven, entre el mecenazgo y el mercado. La imagen que vemos a la izquierda es una imagen que muestra una persona tocando el violín y un hombre rico que le está dando dinero, ¿sí? En la derecha estamos viendo uno de los eventos fundamentales del mercado artístico, que son las subastas. En este caso pareciera en Sotheby's, una de las más grandes subastadoras del mundo, se está subastando un cuadro importantísimo, que es uno de los cuadros que se considera que es como predecesor de las vanguardias, y específicamente de una de las vanguardias que es el expresionismo, que es El grito de Munch. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el mecenazgo y el mercado? El mecenazgo implica que el arte se produce por requerimiento del que lo paga. Es decir, no es una producción, digamos, por iniciativa del propio artista, como estamos acostumbrados hoy, que el artista produce por su necesidad, por su placer, por su búsqueda estética o artística, sino que es a pedido, ¿sí? Como es a pedido, las obras de arte están absolutamente condicionadas a los deseos del que paga, ¿sí? Y el que paga muchas veces no paga por las obras, sino que muchas veces se convierte en una suerte de un mecenas, sería alguien que sostiene económicamente al artista, no para que haga una obra, sino
para que pueda vivir de una manera cómoda y dedicarse al arte, a producir obras de arte en general para el propio mecenas. Los grandes mecenas eran, por supuesto, la corte, ¿sí? Los reyes, pero también la corte, digamos, la aristocracia, luego también las grandes familias burguesas, ¿sí? Por ejemplo, en la Italia de las ciudades-estados, ¿no? Pero también, por supuesto, el papado, por ejemplo. El mercado implica la oposición respecto del funcionamiento del mecenazgo. El mercado implica otra vez un doble proceso por el cual el artista se desliga de el requerimiento externo y puede crear a su piacere, pero a su vez esa independencia es una independencia que tiene un altísimo costo. ¿Por qué? Porque su obra no se produce ya frente a una necesidad, sino que debe crear la necesidad. Funciona como una mercancía, igual que el resto de las mercancías, que está, digamos, tensionada entre el proceso de la oferta y la demanda, ¿sí? Digamos, esto es bien interesante porque si bien hay muchos autores que consideran, digamos, que el mercado es lo único que impide que el arte sea absolutamente autónomo, hay otros autores como Pierre Bourdieu, probablemente el sociólogo más conocido francés del siglo XX, Luhmann, pero también muchos otros, que plantean lo contrario, que dicen que en realidad es ese pasaje del mecenazgo al mercado el que va a permitir, digamos, la separación del arte respecto de otras esferas de lo social, justamente, porque va a hacer que el artista ya no produzca por pedido, sino por su propio deseo o necesidad, y que la obra debe encontrar la demanda una vez realizada, ¿sí? Por eso es que es necesario que empiecen a existir también intermediarios, que sean los que muestren el valor de esas obras y que por lo tanto encuentren futuros propietarios, ¿sí? Este proceso está directamente ligado a otra invención, que es la del artista. Así como el arte es una invención moderna, el artista, tal como lo concebimos hoy, justamente como un sujeto creador y que expresa su interioridad, ¿sí? Es una invención moderna. Esta fotografía, quizás de uno de los artistas más paradigmáticos del siglo XX, Salvador Dalí, paradigmático justamente porque concibe toda su vida como una obra de arte, digamos. No solamente produce obras de arte, sino que además es profundamente rebelde y de ruptura respecto de la mayor parte de las convenciones sociales, ¿sí? Esta idea, digamos, del artista loco,
del artista maldito. En realidad Dalí no sufrió la vida en general de los artistas malditos, en ese sentido por ahí sí un modelo es Van Gogh, ¿no? Que tuvo, digamos, que pagar un altísimo precio de vivir, digamos, de una manera muy pobre, o de tener incluso que elegir entre comprar pintura para pintar y comprar comida para comer. Ese es un artista maldito porque en vida no llegó a tener la importancia, el prestigio, la fama, y obviamente sus obras no se vendieron como se vendieron luego de su muerte. En cambio, un artista como Dalí se hizo famoso, se hizo una celebridad en vida, ¿no? Entonces no solamente digamos, fue famoso por su arte, sino que además también vivió muy cómodamente, ¿no? La idea entonces del artista está vinculada con algo que es absolutamente novedoso y que a nosotros nos parece que existe desde siempre. Ni Leonardo, ni Miguel Ángel, ni Mozart se hubieran considerado, ni Bach, etcétera, etcétera, a sí mismos creadores, digamos, ¿no? Este concepto del artista creador es un concepto también nuevo. Es un concepto complejo, digamos, ¿no? Porque implica a su vez que el artista no necesita seguir reglas o aprender de alguien, pero sí puede generar reglas que otros van a seguir, ¿sí? La idea de artista creador es la idea de genio, que es la idea de una suerte de superhumano, ¿sí? De humano con capacidades que el resto de los humanos no tienen. Por eso la sacralización del arte y de los artistas a partir de este periodo, ¿no? Todos estos fenómenos están ligados también a otro fenómeno que está vinculado con ese sector social, esa segmentación social que yo definía antes como el público. El público, entonces, es toda esa parte de la sociedad que no tiene por qué estar informada de antemano de lo que sucede en el mundo del arte, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso, la primera, digamos, gran diferencia que hacía Lévi-Strauss entre el arte de las sociedades primitivas y el arte de los tiempos modernos, ¿no? En el arte de los tiempos modernos lo que hay es una individualización, no de los artistas, sino de los receptores del arte, que tienen que ser conocedores, ¿sí? Por lo tanto, hay otro elemento que es fundamental, que es que ese público se va constituyendo a partir de una educación estética, ¿sí? Esa educación estética es considerada por, digamos, por algunos filósofos románticos como un aspecto central de la formación del hombre en general, digamos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, la producción filosófica de Schiller, en Schiller, allí, digamos,
la constitución de un hombre completo no implica solamente los saberes en los que va a formar la escuela, por ejemplo, que también es una institución moderna, digamos, sino otro tipo de saberes, que son los saberes de la sensibilidad artística. ¿Sí? Los saberes de la sensibilidad artística son fundamentales para pensar en un hombre pleno. ¿Sí? Por eso también es que la educación en el arte y por el arte es un concepto que se mantiene hasta hoy como importante, ¿sí? Porque está ligado a esta idea de conformación de un hombre pleno, de un hombre que esté ligado con la sensibilidad, con los aspectos emocionales, que son los de el contacto con las obras de arte, los que permiten el contacto con las obras de arte. Y que incluso, como decíamos antes, son equiparados muchas veces con fenómenos espirituales, ¿sí? A este complejo, digamos, conjunto de procesos es a lo que llama Scheiner la invención del arte, ¿sí? Y por eso a nosotros nos interesa el concepto de invención del arte, porque justamente es un concepto que da cuenta, digamos, de esa postura no esencialista de la que hablábamos antes, ¿sí? No siempre existió la idea del artista creador, como creemos nosotros, en absoluto. La idea de que el artista es un ser individual, que decíamos, expresa algo que tiene en su interior, digamos, y que lo saca afuera, y que hace eso porque eso es valioso para el resto de los hombres, y que eso que crea es algo que no existía de antemano y que por lo tanto es nuevo y es original, otros conceptos que van a acompañar este proceso de invención del arte, está, digamos, limitada en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Por eso tenemos que hablar de el arte como institución social también, ¿sí? Porque esa idea de arte es una idea, como decía otro filósofo y cientista social muy importante, Jean-Marie Schaeffer, que la corriente filosófica del romanticismo fue una corriente enormemente exitosa. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de convertirse en sentido común. Si nosotros hoy le preguntamos a cualquiera qué es el arte, qué es un artista, nos van a responder este tipo de cosas de las cuales estuvimos hablando en esta clase, ¿sí? Entonces esas ideas que surgieron con el romanticismo se mantienen y se han convertido en ideas cuasi universales y que se trasladan a toda época y cultura. Bueno, vamos a continuar más adelante. Nos estamos viendo.